Todopoderoso Señor del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por este día lindo. Gracias a Dios por estas hermanitas que están aquí dispuestas con su mente y su corazón para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Padre, por la vida, por lo que respiramos y porque estamos aquí gozosas, Señor, porque sabemos que vamos a tener un momento de plática y alabanzas hacia ti, Padre Santo. Bendice este día, Señor, para nosotros y todos los días que tú nos des, Padre Santo, porque sabemos que en este andar somos peregrinos y por eso, Señor, cada día, a cada momento debemos de darte gracias a Dios por lo que respiramos. Bendícenos, pues, Padre, quédate con nosotros, bendice a cada una de las hermanitas, dale ese corazón lindo, dispuesto para ti, Padre Santo, danos a todas. Que crezcamos, Señor, en conocimiento, que crezcamos en amor para contigo y unas con nosotros, Señor. Gracias por todo, por tu Hijo Salvador, Cristo Jesús, que murió por nosotros. Amén. Bendiciones, hermano. Amén, hermanita. Hermanita Mecho, ¿podrías llevarnos en una alabanza? Aunque haya pruebas. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús. Esa luz es Jesús. Esa luz es Jesús. Así que, hermana, no importa cómo esté nuestro día, tenemos una luz más allá. Amén. Gloria a Dios, hermanita. Gloria a Dios, hermana. Hermana Martita. Amén, amén. Así es, Mechito, preciosa.
Preciosa esa alabanza, hermanita. Gracias. Aunque hayan pruebas, seguimos adelante. Amén. Este canto se llama En pos de Jesús. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataba mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por el penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué por su senda andar. Mi fama y mi fortuna por ti yo la dejé. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné. Mis manos enclavadas en cruenta cruz miré. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Jesús sí llegó a morir muy lejos de mi hogar. Ni así podrías tú sufrir mi vida compensar. Mejor amor de amigo jamás podré hallar. Por eso al Salvador oí decir: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar. Mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy su sierva fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Jesús con sangre me compró y suya soy. Jesús con sangre me compró y suya soy. Vida eterna tengo ya, que jamás se acabará. Jesús con sangre me compró y suya soy. Jesús promete estar conmigo hasta el fin. Jesús promete estar conmigo hasta el fin. Si yo ando en la luz y llevo en pos de mi cruz, Jesús promete estar conmigo hasta el fin. Qué gozo irle al final, llamarme fiel. Qué gozo irle al final, llamarme fiel. Viviré con el Señor, oh ven pronto Salvador. Qué gozo irle al final, llamarme fiel. Benditas ustedes, fieles siervas del Señor. Dios me la bendiga, hermanitas. Gloria a su nombre. Amén, amén, hermana Martita, gracias. Bueno, hermanitas, pues ahora vamos a ir a nuestro devocional, que lo tiene nuestra hermanita María Navarro. Vamos a orar por ella para que Dios la guíe
en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta linda mañana que tú nos regalas, Padre, por esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Padre, te pido, Señor, por la hermana María, Señor, que seas tú bendiciéndola, Señor, que seas tú dirigiéndola, Padre, y que seas tú, Señor, usándola para podernos decir esta mañana cuánto nos amas, Señor. ¿Qué es lo que tú tienes preparado para nosotras, Padre? Bendícela, Señor, y danos ese corazón dispuesto, esos ojos abiertos, los oídos abiertos, Señor, espirituales, para que podamos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, Padre, para que sea un refrigerio, Señor, esta mañana para nosotras, Señor. Te damos gracias, Señor, por el amor tan inmenso que tú tienes para tus hijos. Señor, te doy gracias, Señor, por la misericordia de todos los días que tú nos das, Padre. En nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Hermanita María, es el micrófono todo tuyo. Amén, amén. Buenos días, hermanitas. Vamos a compartir la pantalla. Como todas sabemos, ¿verdad? Pues estamos buscando a Jesús en los Salmos. Y hoy vamos a ver el Salmo 3, para que en un principio, les confieso, cuando leí el Salmo por primera vez, no encontraba a Jesús, pero lo seguí estudiando y sí apareció Jesús. Dios me lo mostró. Hermanitas, este salmo es un salmo de David, ¿verdad? Y al comenzar el salmo, en la Biblia nos dice que es un salmo de David cuando David huía de la presencia, ¿verdad?, de su hijo Absalón. Quiero explicarles un poquito, un breve resumen, porque David estaba huyendo de la presencia de Absalón para así poder entender un poquito el salmo. David estaba huyendo de la presencia de su hijo por las consecuencias de su pecado. David cometió un gran pecado y aunque Dios lo perdonó, Dios le advirtió sobre las consecuencias que tendría el haber tenido en poco su palabra. Sabemos que David se acostó con Betsabé, que la embarazó y que mandó a matar a su esposo Urías, ¿verdad?, para quedarse con esta mujer. Dios envía al profeta Natán donde David, ¿verdad?, para que le revelara su pecado, para que David se diera cuenta del pecado grande que había cometido. Esto lo vemos en 2 de Samuel 12, del versículo 9 al 13. Natán le dice a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa a la espada. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti de tu misma casa. Vemos aquí que Dios le advierte, ¿verdad?, a David de las consecuencias de su pecado. No se va, su casa no se va a apartar la espada, y le dice que de su misma casa él va a levantar el mal sobre él. En el versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. David reconoce que pecó contra Jehová. No vemos que David se justifica, no le echa la culpa a la mujer, no le echa la culpa a nadie. Él acepta, ¿verdad?, que había pecado, y de ahí en adelante él asumiría las consecuencias de su pecado. Vemos también que Natán le dice que Jehová ha remitido tu pecado. Jehová perdona a David, ¿verdad? Le perdona la vida a David. Pero no podemos olvidar que ya en el versículo 11 le había advertido sobre unas consecuencias que iba a tener a causa de su pecado.
Con el correr del tiempo, en la casa de David suceden muchas tragedias. Les aconsejo, si quieren, para que tengan todos los detalles, que lean en 2 Samuel desde el capítulo 12, por lo menos hasta el 15, para que puedan entender todas estas cosas que le acontecieron a David a causa de su pecado. Y entre ellas está que su hijo Absalón en un momento comenzó a tramar un plan para poner al pueblo en contra de David, del rey David, su padre. Entonces, a consecuencia de esto, con su pueblo en contra y prefiriendo a su hijo Absalón, David tiene que huir de su pueblo y de que ahora ese pueblo es su enemigo. Entonces, de esta huida, por eso es que el Salmo nos dice que este Salmo David lo escribió cuando huía de Absalón. De esta huida es que nace, ¿verdad? Este Salmo, esta oración que hace David. Entendiendo ya por qué David huía, pues entonces vamos a la oración de David, donde también vamos a encontrar, ¿verdad?, a Jesús. El Salmo 3, voy a leerlo, nos dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Esto es una hermosa oración, ¿verdad? Que se nota la confianza que David tiene en Dios, ¿verdad? Nos dice aquí el título que se le pone al Salmo, ¿verdad? Que es una oración matutina de confianza en Dios. Esta era una oración que David hacía tempranito, ¿verdad? De madrugada. Y aquí ya en esta introducción podemos ver claramente a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús oraba de madrugada, según nos dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tenemos más evidencia, ¿verdad?, en la palabra de que Jesús oraba y le gustaba irse a lugares apartados a orar. Este es un hermoso ejemplo que nos da Jesús, ¿verdad?, de levantarnos tempranito para ir a buscar la presencia de Dios. Ese debería ser el anhelo de cada una de nosotras, ¿verdad? Ir a la presencia de Dios antes de cualquier otra cosa. Y miren este hermoso pasaje que encontramos en Job 8:5-7, que nos dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Son unas palabras hermosas, ¿verdad? Dice que si de mañana buscamos a Dios, Él se va a levantar por nosotras, ¿verdad? Él nos va a engrandecer y Él va a hacer por nosotras. Siguiendo con el Salmo, el versículo 1 y 2, los dividí de 2 en 2 los versículos. Aquí en estos versículos David presenta a Dios en la situación en la que se encuentra. David está siendo perseguido, David tiene enemigos y David está presentando en oración su situación al Señor. Así es que David comienza esta oración. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. David está siendo perseguido por su propio pueblo, al que ama. Él se lo está contando, ¿verdad? Él está hablando con Dios. O sea, recordemos, ¿verdad?, que Absalón puso su pueblo en contra de él y ahora David los tiene por enemigos. Y podemos ver a Jesús también nuevamente aquí, porque Jesús también
tenía enemigos, incluso desde que nació. Jesús también fue perseguido por su propio pueblo. En Mateo 2:13 nos dice, un ángel del Señor apareció en sus sueños a José y dijo, llévate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Vemos a Jesús ya acabando de nacer y ya tenía enemigos, ya su vida estaba corriendo peligro. Mateos 12:14 nos dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Juan 7:1 nos dice, después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Jesús también tenía a su pueblo, a su propio pueblo, ¿verdad? Los judíos en contra. Al igual que el rey David fue perseguido, Jesús también fue perseguido. Pero la diferencia es que Jesús no fue perseguido por las consecuencias de su pecado, porque sabemos que él no tuvo pecado. Él fue perseguido por nuestro pecado y él estuvo dispuesto a pagar por las consecuencias de nuestro pecado, como lo vemos en Isaías 53 del 3 al 5, que nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos claramente, ¿verdad?, que Jesús todo lo que sufrió fue por nosotras. Él llevó nuestras cargas, él llevó nuestras culpas. El versículo 2 nos dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, ¿verdad? Aquí David le está diciendo a Dios que las personas están diciendo de él que ya él no tiene salvación. Las personas están pensando todas estas cosas, que Dios lo abandonó por todas las cosas que él estaba pasando, ¿verdad? Y vemos a Jesús nuevamente, porque esto mismo pensaban y decían de Jesús cuando él estaba cargando en la cruz todas las consecuencias de nuestros pecados. En Marcos 15, 29 al 32 nos dicen, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. La gente pensaba que Jesús estaba solo, que lo que Jesús estaba pasando era un castigo de Dios. Recuerden que ellos decían que Jesús era un blasfemo, que Jesús no obedecía a la ley porque curaba a los enfermos en el día de reposo. Ellos decían muchas cosas de Jesús y ellos pensaban que Jesús estaba en la cruz pagando, ¿verdad? Pagando sus pecados como un castigo de Dios. En estos 2 versículos vemos que David está hablando con Dios, que David le está exponiendo la situación en la que se encuentra Dios. David sabía que él estaba pagando las consecuencias de su pecado, pero también sabía que Dios lo había perdonado y que Dios estaba con él. Siguiendo al versículo 3 y 4, en estos versículos vamos a ver esa confianza, ¿verdad?, que tiene David en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. David confiaba en la protección de Jehová. Sabía que Jehová era su escudo, quien lo protegía de sus perseguidores y de sus enemigos. Jehová siempre estaba con él y David lo sabía. Y nosotras también tenemos ese escudo alrededor de nosotras.
¿Quién es el que siempre está alrededor de nosotras y con nosotras, verdad? Jesús. Jesús siempre está con nosotras. Él es nuestro escudo. En Mateo 28:20 nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él prometió, ¿verdad?, que estaría con nosotras hasta el fin del mundo, todos los días. Y si Jesús está con nosotras, ¿quién contra nosotras, verdad? Podemos estar confiadas que Jesús es ese escudo alrededor nuestro, que Él nos guarda, nos cuida y nos protege. David también dice, el Señor es mi gloria, el que levanta mi cabeza. La cabeza en tiempos de angustia y dolor está naturalmente inclinada, ¿verdad? Como abrumada por el peso de la aflicción. Es la posición de cuando estamos pasando por problemas, inclinar nuestra cabeza. David está diciendo que Dios es quien levanta su cabeza, quien va a aliviar su angustia. Dios es quien puede eliminar por completo sus penas para restablecerlo en su antigua condición feliz y honorable. Dios es el único que puede sacar a David, ¿verdad?, de lo que David está pasando. Dios le va a devolver su gloria. Hermanas, ¿y quién es el que levanta nuestra cabeza? Si no es Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia de la mujer encorvada que está en Lucas 13, del 10 al 13? Y nos dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesús es quien levanta nuestra cabeza, hermana. Jesús nos está mirando. Él nos está llamando para librarnos del peso del pecado que nos tiene oprimida y no nos deja mirar al cielo. A través de Jesús podemos mirar al cielo, ir al trono de la gracia y glorificar su nombre. El versículo 4, David sigue con su oración, dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Aquí David nos dice que él clamó a Jehová con su voz y que Dios le respondió. Cuando David dice que él clamó a Dios con su voz, significa que David clamaba a Dios en voz alta. Señor, ayúdame, Señor, protégeme. David clamaba con su voz a Dios y Dios estaba atento a su clamor. Dios conoce a David y reconoce su voz. Y David también conoce la voz de su Dios. Vemos que eso es una relación, hay una relación íntima y personal entre David y Dios. Y hermanitas, les digo que Jesús también nos conoce y nos escucha. En Juan 10, el 14 y el 27 nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús quiere tener una relación personal e íntima con nosotras. Él nos conoce y quiere que nosotras también le conozcamos. Él nos dice en Juan 14:13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Él quiere que nos acerquemos a Él, que vayamos a Dios en su nombre y Él va a interceder por nosotras. Él quiere tener esa relación con nosotras. Y hermana, ¿cómo Dios nos va a conocer si no nos acercamos a Él, si no le hablamos? ¿Cómo cómo vamos a escuchar su voz si no le pedimos, si no le preguntamos? Y si no escuchamos su voz, si no lo oímos, ¿cómo lo vamos a seguir? ¿Verdad? Tenemos que acercarnos a Él, ¿verdad? Para que haya esa relación, para que Él nos conozca y nosotros podamos escuchar su voz. Debemos acercarnos a Dios
y tener por seguro que Él nos escucha. Él siempre está cerca para escucharnos y dejarse escuchar. Siempre y cuando, ¿verdad?, pidamos conforme a su voluntad, como nos dice Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Podemos tener esa confianza, ¿verdad?, de que Él nos escucha. Seguimos, el versículo 5 y 6. David confiaba en Dios mientras dormía. David descansaba confiado en Dios. El versículo dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Vemos que aunque David tenía enemigos, ¿verdad?, aunque lo perseguían, él se acostaba a dormir tranquilo, confiado de que Dios estaba con él. David sabía que si él se acostaba, dormía y se despertaba, era porque Jehová lo sustentaba, Jehová lo protegía. Y aquí volvemos a ver a Jesús nuevamente. Jesús confiaba tanto en su Padre que dormía profundamente en medio de la tormenta. Eso lo vemos en Mateo 8, del 23 al 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús no tenía temor. Jesús dormía tranquilo en medio de esa tormenta porque sabía que su Padre era el que lo sustentaba. Jesús quiere, ¿verdad?, sostenernos a nosotras y darnos descanso. Y nos hace una invitación en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús quiere darnos ese descanso, ¿verdad? Y es hermoso saber que nosotras estamos sustentadas en Cristo, que podemos acostarnos sin angustia, que podemos dormir, que podemos levantarnos y enfrentar un nuevo día con la confianza de que Él nos sostiene, sin angustia, sin temores, sin afanes, sin preocupaciones por el mañana, por lo que nos pueda ocurrir, por lo que nos pueda faltar. Para eso necesitamos fe. Esa fe que nos va a llevar a acostarnos, a dormir y a levantarnos, porque sabemos que Dios tiene el control de todo, aunque las circunstancias que nos rodeen no sean las más favorables. Seguimos el versículo 6. David dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Y cómo puede ser, verdad, que alguien diga que no le teme a tal cantidad de enemigos, ¿verdad? Pareciera que David es muy valiente. David sabía que Dios era poderoso, que Dios podía derrotar a todos sus enemigos. Este no temeré viene de la confianza en Dios. La valentía de David viene del temor a Dios. David, a quien teme, es a Dios y no a los hombres. Cuando tememos a Dios, ya no temeremos lo que nos hagan los hombres, ni lo que digan, ni lo que piensen. Y Jesús también nos habla sobre esto. Jesús nos dice que no temamos al hombre, sino a Dios. En Mateo 10:28, Jesús nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿verdad? Jesús nos dice que a los hombres no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Que nosotros debemos temer a Dios porque Dios nos puede, ¿verdad? Si no hacemos las cosas como Él quiere, Dios es quien nos puede, ¿verdad?, destruir. Versículo 7 y 8 para seguir avanzando. Aquí vemos a David suplicando a Dios por protección y bendición para su pueblo. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová,
sobre tu pueblo sea tu bendición. David sabía que Dios era quien lo había sustentado y protegido hasta ese momento. Y por eso hace esta oración de súplica con la confianza de que Dios lo va a volver a hacer. Dios lo va a seguir protegiendo y sosteniendo. Él sabía que su protección continua dependía de su continua oración y fe en Dios. Por eso él se mantenía pidiendo a Dios, suplicando a Dios. Él sabía que Dios lo protegía, pero él debía pedirle continuamente. David dice, heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David sabía y reconocía que Dios lo había protegido de sus enemigos, que Dios había humillado a sus enemigos. Cuando dice, heriste a mis enemigos en la mejilla, era como si Dios hubiera abofeteado, ¿verdad?, a sus enemigos. Y David sabía que Dios lo iba a seguir haciendo. Esta oración de súplica y confianza de David nos recuerda la oración de Jesús en el Getsemaní, cuando pedía a Dios ser liberado del sufrimiento que enfrentaría en la cruz. En Mateo 26, del 36 al 46, vemos esto. Solamente voy a leer unos cuantos versículos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vemos que Jesús estaba triste. Ya Jesús sabía por lo que iba a pasar. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 42 nos dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y vemos que en el versículo 44 nos dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Vemos aquí que Jesús fue a su Padre a suplicar, ¿verdad?, que si era posible pasara de él ese sufrimiento. Vemos que él le hace a su Padre la misma petición 3 veces, pero también él le dice a su Padre que no sea como él quiere, sino sea la voluntad, ¿verdad?, de Dios, de su Padre. Jesús sabía que Dios tenía la potestad para liberarlo de ese sufrimiento, pero también sabía y tenía la confianza de que si él tenía que pasar por todo eso, su Padre estaría con él, dándole las fuerzas necesarias para cumplir con su encomienda. Vemos a Jesús, ¿verdad?, suplicando, ¿verdad?, por no tener que pasar por esa situación, pero confiando en que Dios lo iba a sostener. Y por último, hermanitas, el versículo 8, David en su oración dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí David reconoce que solo Dios salva, que solo Dios es la fuente de donde viene la ayuda y la salvación. David experimentó lo que es la verdadera salvación de Dios, porque muchas veces se encontró en situaciones muy difíciles y Dios fue quien lo salvó y lo protegió. Vemos también a David pidiendo que Dios bendiga a su pueblo, ese pueblo que lo está persiguiendo, ese pueblo que ahora es su enemigo, ese pueblo que su hijo Absalón puso en su contra. David estaba pidiendo bendición para ese pueblo. Y podemos ver aquí nuevamente a Jesús, hermanita. Podemos ver a Jesús en la cruz pidiendo a Dios que perdonara a sus enemigos, a su pueblo. En Lucas 23, 34 nos dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba pidiendo, estaba suplicando por ese pueblo
que lo despreció, que lo humilló y lo llevó hasta la muerte. Podemos ver a Jesús en la cruz ofreciéndonos salvación. La salvación es un regalo de Dios, pero solo a través del sacrificio de su Hijo Jesús, a través de la sangre de Cristo derramada por todas nosotras. En esa cruz, Jesús estaba llevando las consecuencias de nuestro pecado, entregando su vida para darnos salvación. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos 16:16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por último, Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús pagó por nuestros pecados, hermanas, y debemos nosotras mirar, ¿verdad?, a la cruz y arrepentirnos de nuestro pecado e ir a sus pies. Gracias a todas, hermanas. Hasta aquí sería mi charlita. Amén, hermana. Amén. Gracias, hermana María. Hermana Yoli, ¿nos puedes llevar en la alabanza? Y después vamos a ir a nuestra oración de cierre. Si me permites compartir, Esperancita, por favor. Ok. Buenos días con todas mis amadas. Vamos a alabar a nuestro Señor con esta maravillosa alabanza. En cada amanecer tú reinarás y al anochecer en tu trono estás. Lo que quiero yo es entregarme a ti para que reines en mí otra vez. Dios reina en mí con tu gran poder en la oscuridad y cuando puedo ver. Eres mi Dios, yo te seguiré para que reines en mí otra vez. Todo mi pensar, todo mi hablar, que refleje en mí lo bello de tu amor. Ven a mí, Señor, contigo quiero estar para que reines en mí otra vez. Dios reina en mí con tu gran poder en la oscuridad y cuando puedo ver, eres mi Dios, yo te seguiré para que reines en mí otra vez, para que reines en mí otra vez. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Amén, hermanita, gloria a Dios. Cambia el corazón como aguas del río. Mujeres de Fe con Esperanza. Te invitamos a visitar nuestra página de Facebook y a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Mujeres de Fe con Esperanza. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un programa. Dios te bendiga. Y mi nombre honré a Jesús.